Cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar de enfermedad renal crónica en HPN y SHUA. No tengo ningún conflicto de interés frente a esta charla porque la preparé yo y nadie tuvo que interferir en la presentación ni en la preparación, pero sí declaro que he dictado charlas de microangiopatías trombóticas patrocinadas por Alexion Pharma. De las enfermedades que les voy a hablar tienen que ver con alteración en la regulación del complemento. Como ustedes muy bien saben, la vía alterna del complemento está continuamente activa en nuestro organismo, con el fin de generar respuestas inflamatorias y destructivas contra ciertos patógenos que nos pueden invadir en cualquier momento. Sin embargo, para que este sistema del complemento no haga daño a nuestras células sanguíneas, ni a nuestro endotelio, ni a otras estructuras, está muy bien regulado. Y está muy bien regulado por ciertos inhibidores naturales, como el factor H, el factor I, MSP, CD55 y CD59, trombomodulina, quienes se encargan de frenar al máximo esta respuesta del complemento que se está amplificando continuamente cuando hay una noxa externa. Cuando hay una alteración en la regulación del complemento, bien sea porque se nace con una mutación de ellos, o bien sea porque se forman anticuerpos contra estas moléculas, o cuando hay ganancia de función de alguna de las vías activadoras de la vía alterna del complemento que no responden a estos inhibidores, se genera destrucción celular, inflamación, daño endotelial, daño de células sanguíneas y nos puede producir cualquiera de las dos enfermedades que vamos a tratar hoy, que son el SHUA y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Para eso vamos a empezar con un caso clínico número 1, una mujer de 36 años, natural y residente en Sincelejo. Como antecedentes, en septiembre de 2005 consultó a urgencias por astenia, dinamia, cefalea, petequias. Inicialmente le sospecharon un dengue, complicado posteriormente por dengue hemorrágico, como describen en la historia clínica. No se pudo demostrar este diagnóstico, la dejaron hospitalizada y luego de unos días de manejo la paciente empezó a empeorar, presentando oleguria, hematuria, edemas, una crisis hipertensiva, una lesión renal aguda progresiva que llegó en la clasificación de esa época aquí 3, con sedimento activo. Por tal motivo la remiten a Bogotá, donde le diagnostican un síndrome nefrítico y una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Rápidamente inician estudios e inician manejo con esteroides y ciclofosfamida. En los laboratorios de esa época, recuerden 2005, tenía una franca falla renal con un sedimento activo que requirió inicio de diálisis, tenía una anemia hemolítica CUMS negativo y con consumo de plaquetas, tenía 60.000 plaquetas, con pruebas de coagulación normales, fibrinógeno normal y marcadores de daño celular como LDH elevada y esquistocitosis. Además, se había encontrado en el estudio complementario un consumo leve de C3. El resto del estudio inmunológico infeccioso fue negativo. La paciente le hicieron una biopsia renal que reportó una microangiopatía trombótica con inmunofluorescencia negativa. En esa época, 2005, había mucha limitación y muchas dudas en el estudio de estas patologías y quedó clasificada como un SHU-PTT. En el 2005, entonces, se trató con hemodiálisis, terapia plasmática por aproximadamente 40 sesiones, múltiples transfusiones. De hecho, describen en la historia clínica que revisé más de 20 transfusiones de glóbulos rojos empacados. Esteroides le dieron múltiples pulsos y bolos. También ciclofosfamida alcanzó a recibir 6 ciclos. Le aplicaron rituximab y con eso lograron controlar la anemia hemolítica, la trombocitopenia, el compromiso multiorgánico, pero de la función renal no la recuperó y quedó en diálisis. Entre el 2006 y 2014, la paciente con una calidad de vida muy deteriorada, con anemia recurrente, múltiples requerimientos de transfusiones, hipertensión de muy difícil control. En 2013, múltiples ingresos a urgencias y UCI por crisis hipertensiva, convulsiones y crisis hemolítica. En la misma época de esta paciente, un hermano también tenía lo mismo y se le diagnosticó microangiopatía trombótica. Entonces, cuando fue avanzando el estudio de esta enfermedad de microangiopatía trombótica en todo el mundo, entonces se decidió hacer, porque se consiguió la prueba en Europa para realizar un estudio genético completo familiar. Y es así como se les diagnosticó que ambos, hermano y hermana, tenían una mutación en el gen del factor H, donde había un reemplazo del aminoácido arginina por cistina, y una sobrina de 12 años también se le documentó dicha mutación. Por tal motivo, como la paciente seguía muy sintomática y con múltiples ingresos a UCI, tenía hemólisis recurrente, se le inició eculizumab en 2014. Se verificó plena vacunación. Gracias a esto, pues obviamente entonces se le continuó el proceso para trasplante y se pudo trasplantar en noviembre de 2015.
se hizo un protocolo de inducción con timoglobulina, eculizumab, que ya lo venía y se continuó, Belatacef y mantenimiento con micofenolato de esteroides y el Belatacef con aplicación mensual. En su evolución, la paciente tuvo una espectacular respuesta. A los 3 días ya tenía función renal normal, siguió su protocolo inmunosupresor, como les mencioné, con el Belatacef, los esteroides, el eculizumab con aplicación quincenal y micofenolato. Esta paciente en su evolución hasta la época actual está en muy buenas condiciones generales, continúa en el tratamiento y mantiene su función renal. Para más detalles de este caso está publicado en la revista Nefrología Española. Entonces el SHUA es una microangiopatía trombótica que cursa con daño endotelial difuso, microtrombos en capilares y arteriolas, un gran compromiso multiorgánico y alta morbimortalidad. Se caracteriza por una anemia hemolítica microangiopática CUMS negativa, con ciertos mascaradores como esquistocitosis, LDH elevada, aptoglobina baja, reticulocitos elevadas, hiperbilirubinemia indirecta, pruebas de coagulación y fibrinógeno normales, como era el caso de nuestra paciente cuando debutó. En una biopsia renal, que esta paciente también tenía confirmación histológica en una biopsia renal de una microangiopatía trombótica, se puede encontrar engrosamiento e inflamación de la pared vascular, inflamación endotelial, desprendimiento de células endoteliales, depósitos subendoteliales de proteínas y presencia de trombos plaquetarios, como se puede ver en la imagen. Como lo digo, la paciente también tenía esta confirmación histológica. En el diagnóstico diferencial, entonces, cuando tenemos una microangiopatía trombótica, pues hay que intentar diferenciar cuál de estas entidades tiene el paciente. El paciente generalmente está en falla multiorgánica cuando está en la etapa aguda con compromiso de uno o múltiples órganos, o en la etapa crónica puede tener disfunción también crónica de uno o varios órganos. Entonces hay que diferenciar muy bien si se trata de una PTT o si se trata de un síndrome hemolítico urémico, de los cuales está el síndrome hemolítico urémico típico, o SHUA-STEG, causado por la toxina Shiga, de la Escherichia coli enteropatogénica, o también pueden tener SHUAs, como el SHUA secundario o primario, de acuerdo entonces a la clasificación. Entonces, por eso es muy importante que cuando tenemos una microangiopatía trombótica con compromiso de uno o múltiples órganos, rápidamente midamos la actividad de la enzima DAMPS 13, y si esta es inferior al 5 al 10%, tendríamos una PTT. Si por el contrario tenemos la toxina Shiga, tendríamos un SHUA-STEG o un SHU típico, y si no tenemos ninguna de las dos, tendríamos un SHUA. Ahora, cuando tenemos un SHUA, tenemos que clasificarlo. Si es un SHUA secundario por una causa claramente identificada secundaria, como una infección, un trastorno metabólico, un trastorno autoinmune, un medicamento, un tóxico que está produciendo el problema, una malignidad asociada a los trasplantes, al embarazo, etcétera, como lo sugieren las guías CADIGO. Entonces, eso sería un SHUA secundario. O pudiéramos tener un SHUA primaria cuando hay una alteración primaria en la regulación del complemento, bien sea genética porque se nace con una mutación en los reguladores o adquirida porque se forman anticuerpos contra esos reguladores. También esto es mucho más complejo, pueden haber causas secundarias que desenmascaran y desencadenan el SHUA en un paciente que ya tiene una causa primaria no documentada hasta ese momento. También en el espectro clínico es muy importante saber que tenemos entonces un SHUA, y eso puede debutar como un cuadro agudo, que es lo que estamos acostumbrados a ver cuando tenemos una microangiopatía trombótica, y podemos ver un caso catastrófico con falla multiorgánica, muchas veces mortal hasta en el 30% de los casos, y puede ser en una fase aguda. Pero ojo, también pueden haber casos subagudos que son más larvados y más difíciles de identificar porque al principio no son muy clínicos, y casos incluso crónicos. Podemos tener, como la charla de hoy, que el caso es de pacientes que están crónicos con falla renal y que esa falla renal es por el SHUA. Y hay que tener en cuenta que ese paciente puede tener el SHUA en remisión, pero está con la falla renal, incluso puede estar en falla renal con el SHUA en remisión, y eso debutar posteriormente cuando el paciente se trasplanta. Y también tenemos dentro de este aspecto clínico pacientes que se presentan con hipertensión arterial o hipertensión maligna de muy difícil control. Es muy importante tener en cuenta que los SHUAs generalmente son severamente hipertensos. Tan así que pueden tener hipertensión maligna hasta en el 37% de los casos, e hipertensión de difícil control grado 2 o 3 en el 43% de los casos, y 33% en grado 1 de hipertensión, comparado con los pacientes que tienen microangiopatías trombóticas por otras etiologías, donde generalmente la hipertensión maligna o de difícil control no es como el marcador de la enfermedad. Ahora, entonces, ¿cuándo sospechar que la enfermedad renal crónica de este paciente que estamos enfrentando en el momento es por SHUA? Entonces, cuando el paciente tiene historia de MAD recurrente, cuando tiene MAD por consumo de C3, como es el caso también de nuestra paciente, con historia familiar de MAD, cuando hay una MAD refractaria a manejo médico, cuando hay una MAD que termina en enfermedad renal crónica terminal, cuando no hay una MAD con estudio genético compatible, todas estas condiciones
Si ustedes ven en el caso que les presenté, las cumplía nuestra paciente, la paciente tenía una microangiopatía trombótica que cumplía todos estos requisitos, y también cuando hay una más que recae en un riñón trasplantado, o en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica terminal de origen desconocido, se trasplanta y presenta microangiopatía trombótica. También es muy común en esos casos sospecharlo. Afortunadamente nuestra paciente la trasplantamos con un protocolo específico para eso y evitamos que esta paciente presentara recaída de la enfermedad, que es altamente probable que la presente si no se hacen todas estas medidas del caso para prevenirlo. En la foto pueden ver un riñón trasplantado de nuestro archivo perdido por una microangiopatía trombótica tipo SHUA por un anticalcinurínico. Entonces, cuando un paciente tiene una alteración en la regulación del complemento, si bien sea genética o adquirida, estos pacientes sufren episodios repetitivos en su vida de microangiopatía trombótica, que termina por dañar el órgano que están afectando principalmente, como por ejemplo en estos casos enfermedad renal crónica terminal, pero también pueden terminar con disfunciones de otros órganos, como falla cardíaca, los pacientes pueden presentar hipertensión pulmonar, daño neurológico, etcétera. Y hay unas condiciones amplificadoras del complemento que pueden estar desenmascarando y desencadenando esas crisis hemolíticas en estos pacientes, para tenerlo muy en cuenta. Muchas veces estos episodios son catastróficos y terminan con la muerte del paciente, entre el 10 y el 30% de los pacientes, cada vez que recaen o se presenta un nuevo evento. De ahí que es fundamental prevenir nuevos eventos de activación de la enfermedad en estos pacientes. Se sabe que hasta el 70% de los pacientes, cada vez que hay una crisis hemolítica o una activación del complemento en estos pacientes que terminan en microangiopatía trombótica, en el 70% de los pacientes se puede identificar una causa o incluso varias causas. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de las causas son infecciosas. En número 1, las causas gastrointestinales, número 2, las causas respiratorias. Pero otras situaciones pueden llevar a activar a estos pacientes y llevarlos a microangiopatía trombótica, como ya lo mencioné, el embarazo, enfermedades autoinmunes, tóxicos, cáncer, etcétera. Y varios pacientes pueden tener una o múltiples causas. Hasta en el 30% de los casos, el paciente se presenta con microangiopatía trombótica y no podemos establecer qué es lo que está pasando y cuál es la causa de la activación en ese momento. Entonces siempre debemos estar evaluando las causas secundarias de SHUA y buscarlas activamente. Entonces, dentro de ellas tenemos las infecciones. Muchas infecciones nos pueden dar esto. Dentro de las más documentadas, el VIH, la influenza H1N1, el dengue, el neumococo y ahora el COVID-19. El de neoplasias que tienen una alta carga tumoral o neoplasias hematológicas que son de difícil control, nos pueden llevar también a SHUA. Causas inmunológicas, las principales son el lupus, la esclerodermia y el síndrome antifosfolípido. Dentro del trasplante, las principales cuando hay un rechazo del trasplante, o en los de médula ósea cuando hay un rechazo también al injerto que se le pone al paciente. Dentro del embarazo, cualquiera de las complicaciones del embarazo nos puede llevar a un SHUA secundario, pero también, ojo, en el embarazo puede debutar por primera vez un SHUA primario. Dentro de la coagulación intravascular diseminada puede ser de origen infeccioso tumoral y también llevarnos a microangiopatías trombóticas. La de cardiovascular, la hipertensión maligna, la principal. La metabólica, la principal es la aciduria metilmalónica. Y dentro de los medicamentos hay muchos. Aquí les traigo los más representativos que nos pueden causar esto. Con estos tenemos alguna experiencia porque hemos visto en nuestro hospital casos por todos estos medicamentos como la quinina, anticalcinurínicos, inhibidores de mTOR, antiplaquetarios, anticoagulantes, quimioterapéuticos. Resaltamos la gencitabina porque hemos tenido varios casos por este quimioterapéutico, pero otros también cisplatino, inhibidores del BEC, interferones, inhibidores de la tirosinquinasa, etcétera. Entonces, múltiples medicamentos los pueden llevar a SHUA. Entonces, hay que identificarlo porque hay que retirar el medicamento, soportar el paciente y el paciente se debería mejorar si esta es la causa. Pero ojo, esto no es tan sencillo. Como lo mencioné, podemos tener una causa identificada que nos lleve a un SHUA y debutar con eso. Y esa es la causa. Quitamos la causa, soportamos al paciente y el paciente se debería mejorar. Pero ojo, muchas veces el paciente no se mejora. ¿Y qué pasa? Es que esta causa secundaria lo que hizo fue desenmascararnos una causa primaria que estaba oculta en el paciente hasta ese momento. Entonces aquí este no fue la causa, sino el desenmascarador o el disparador de un SHUA primario que no había sido diagnosticado en el paciente. Que no lo dirá la evolución y los estudios que le hagamos posteriormente al paciente, como el estudio genético, claro está. Es muy importante entonces para el tratamiento de estas microangiopatías trombóticas identificar cuál tipo de microangiopatía trombótica tenemos, PTT, SHU típico, SHUA primario o SHUA secundario, porque de eso depende qué tratamiento le hagamos específico al paciente, además de controlar la causa de base, si es que es así.
Sin embargo, al principio no sabemos qué tiene el paciente debuta generalmente con una microangiopatía trombótica y entonces es muy importante reconocer temprano esto. Si no hay un diagnóstico específico, el tratamiento inicial es el recambio plasmático. Siempre hay que tomar muestras de Adams-3 y toxina Shiga antes de iniciar estos recambios plasmáticos y estudio en búsqueda de causas secundarias para el tratamiento específico. Y si hay resistencia al recambio plasmático, pues considerar otros tratamientos como bloquear, por ejemplo, el complemento. En estos pacientes, cuando tienen las recaídas o la etapa aguda, hay que soportarlos generalmente, hay que darles transfusiones, al máximo evitarlas, pero si es necesario, pues hay que darlas, sobre todo en glóbulos rojos, ser muy precavido con la transfusión de plaquetas, porque puede activar la enfermedad, es como echarle leña al fuego. La diálisis generalmente también hay que soportarlos y muchos quedan en diálisis, como nuestra paciente del caso crónica quedó en diálisis por casi 10 años antes que la pudimos trasplantar. Y antihipertensivos, generalmente son muy hipertensos. Nuestra paciente, no se los conté, pero tenía 7 antihipertensivos antes de iniciar el tratamiento y se mantenía en UCI por crisis hipertensiva. Entonces, ojo, hay que generalmente manejarles también la hipertensión arterial. El tratamiento, mientras que hacemos el diagnóstico, la terapia plasmática, idealmente el intercambio plasmático, porque esto nos intercambia el plasma, nos remueve los factores mutados, nos remueve las sustancias inflamatorias y nos les reemplaza por factores buenos. Sin embargo, si no tenemos acceso a ellos, podemos usar la infusión de plasma mientras que se remite al paciente a una institución que cuente con el intercambio plasmático. Y evaluamos la respuesta. Pues al menos el paciente hay que quitarle la causa que identifiquemos que pudiera estar causando el SHUA y evaluar la respuesta con las terapias plasmáticas. Si con 5 sesiones el paciente no responde nada o empeora, pues debemos considerar diagnósticos alternativos. De pronto la causa no se ha controlado o se controló y el paciente lo que tenga es un trastorno primario del complemento, entonces ahí deberíamos considerar la terapia anticomplemento. ¿Y cuál es esa terapia? Pues bloquear el complemento C5 con un anticuerpo ya conocido por ustedes, que es el eculizumab, y para eso, entonces, ¿cómo tratarlo? Si el paciente tiene SHUA, no respondió a la terapia plasmática, se controló la causa de base y no mejoró, se le puede dar tratamiento si consideramos que es secundario durante 4 a 12 semanas mientras que se controla esa causa secundaria. Esas causas secundarias a veces no se controlan inmediatamente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una enfermedad autoinmune, tiene un cáncer, tiene un tóxico que está recirculando en el cuerpo. Entonces, el tratamiento es durante 4 a 12 semanas mientras se controla la causa. Pero si tiene el paciente una causa primaria por una alteración en la regulación del complemento genética, pues ahí el tratamiento sería de por vida, como nuestra paciente que tenía una mutación del factor H y obviamente debemos seguirle el tratamiento de por vida porque tiene un trastorno genético. En nuestro caso clínico número 2, tenemos un hombre de 50 años que tenía historia de una fatiga crónica por más de 5 años, con múltiples estudios sin poderse documentar la causa según su historia clínica que se revisó. Había tenido también antecedente de una trombosis de la porta 2 años atrás con estudio de trombofilia negativa. De hecho, había estado anticoagulado 3 meses y como le llegó el estudio de trombofilia negativo, pues se la suspendieron. Además, tenía historia de 2 eventos de lesión renal aguda de causa no determinada y no se contaba con la historia para ver qué fue y qué pudo haber sido. Y tenía una creatinina basal de 1.8 y por lo cual estaba clasificado como un enfermo renal crónica estadio 3 de causa no estudiada o no filiada. Consulta en esta ocasión por una orina oscura, similar a la que ven en la foto, y deterioro del estado general. Al ingreso a urgencias con falla multisistémica y tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Se encontró el paciente con anemia hemolítica, con LDH elevada, una franca falla renal con urgencia dialítica, por lo cual se le inició soporte de reemplazo renal. Como estaba inestable, se le inició una terapia continua. Estaba en ventilación mecánica porque tenía una franca insuficiencia respiratoria. Para resaltar, en el neuroanálisis tenía proteinuria, sangre positiva, pero con eritrocitos solo 2 por campo. Y el paciente muere a los 2 días por falla multisistémica. No se determinó exactamente por qué, pero el paciente se le había documentado tromboembolismo pulmonar, choque, tenía anemia hemolítica, falla renal y se le sospechaba infección. De todas maneras, aquí se había sospechado que el paciente sí pudiera tener un HPN y se le solicitó el estudio. Desafortunadamente, el resultado llega post-morte con citometría de flujo positiva para HPN en un paciente que falleció y que evidentemente desde hace mucho tiempo venía con algunos signos que nos pudieran alertar de esta enfermedad. Entonces, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad, como lo mencioné también, por alteración en la regulación del complemento, donde entonces los glóbulos rojos y ciertas células sufren destrucción permanente o intermitente por activaciones no controladas de esto, ya que se carece de estas moléculas inhibitorias como el CD55 y el CD59. Eso nos produce múltiples síntomas sistémicos, pero pues los más representativos y que llevan a más mortalidad son los eventos trombóticos, las aplasias, los eventos de falla renal y también eventos de hipertensión pulmonar.
Entonces, como lo mencioné, esta es una alteración en la regulación del complemento, donde tenemos al glóbulo rojo que no está protegido por sus inhibidores naturales del complemento, que son el CD55 y CD59. Al carecer de esos inhibidores naturales en estos pacientes que tienen HPN, pues el complemento que se está activando continuamente de forma repetitiva se activa y destruye los glóbulos rojos porque no tienen la protección contra el complemento, causándonos crisis hemolíticas, daño de otros órganos, disfunción endotelial, etc. ¿Y por qué estos pacientes carecen del CD55 y CD59? Porque tienen una mutación adquirida del gen PIK-A que impide la producción de anclajes por GPI. Al producirse por esa mutación del gen PIK-A, que estos anclajes no se produzcan GPI, entonces obviamente no tendremos disponibilidad del CD55 y CD59 en estos glóbulos rojos. Entonces, al carecer esos glóbulos rojos de estos reguladores del complemento, quedan desprotegidos y quedan a menester de la acción no controlada del complemento. ¿Eso qué nos causa? Entonces nos causa en el paciente crisis hemolíticas con falla renal, vasoconstricción con disfunción multiorgánica, también nos produce activación plaquetaria, leucocitaria y endotelial, lo cual nos puede llevar a trombosis y eventos trombóticos repetitivos, como era la historia de nuestro paciente. Entonces, mire que nuestro paciente había tenido eventos de trombosis, había tenido también dentro de las manifestaciones fatiga crónica, que está relacionado también con estos mediadores que están alterados en esta enfermedad, y los pacientes también tienen falla renal, como era el caso de nuestro paciente, que tenía una falla renal crónica y había tenido antecedentes de falla renal aguda, y finalmente falleció por complicaciones de la enfermedad que desafortunadamente no se detectaron previamente. Entonces, uno de los blancos de esta enfermedad son los riñones, produciendo tanto falla renal aguda como enfermedad renal crónica. Y es un factor pronóstico en esta enfermedad. Desafortunadamente, pasa mucho tiempo desde que inicia la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico de HPN en estos pacientes. Y las estadísticas son así y consistentes en todo el mundo. El diagnóstico se hace generalmente entre 1 año y 10 años después. ¿Y por qué? Porque no se sospecha la enfermedad, no se pide la prueba de tamizaje, entonces los pacientes pasan mucho tiempo con síntomas y se diagnostican tardíamente, o desafortunadamente muchos otros mueren sin haberse hecho el diagnóstico de la enfermedad, como fue el caso de nuestro paciente. Entonces miren ustedes que solo el 38% de esos pacientes se diagnostican en el primer año. El resto tardan varios años en diagnosticarse la enfermedad. Entonces los riñones, que es uno de los blancos y que es por lo cual estamos dando esta charla, entonces, ojo, los riñones pueden llegar a la insuficiencia renal crónica estadio 5 terminal y pueden ser la causa de muerte hasta en el 8 a 18% de los casos en estos pacientes. El 64% de los pacientes con HPN puede presentar enfermedad renal crónica en cualquiera de los estadios. Y ojo, el 21% de los pacientes puede presentar enfermedad renal crónica en estadios avanzados, 3, 4 o 5, y de hecho requerir diálisis. Lo importante de esto es que, entonces, mire que ustedes que la mayoría, si sumamos todos los pacientes, la mayoría de los pacientes van a tener un grado de disfunción renal crónica hasta en el 64% de los casos, siendo 43% estadios 1 a 2, 21% estadios 3 a 5. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que cuando hay disfunción renal, la supervivencia es menor, al compararlo con los que no tienen disfunción renal y tienen la enfermedad, y al compararlo con los que no tienen la enfermedad, obviamente. Entonces, miren ustedes que la morbimortalidad es mayor en estos pacientes. De ahí que sea fundamental identificar no solo la disfunción renal, sino la disfunción multiorgánica que puede producirse de forma aguda o crónica en estos pacientes. De ahí que es muy importante evaluar los signos de hemólisis elevada, evaluar los síntomas o signos que puedan indicar que ese paciente pueda hacer disfunción vascular o trombosis, evaluar los signos de disfunción renal aguda o crónica, evaluar otros síntomas que son importantes y que deterioran la calidad de vida de los pacientes, como la fatiga crónica, la disfunción eréctil, el espasmo esofágico, etcétera, la astenia, la anemia. Y obviamente estar evaluando si la condición del paciente está cambiando, por ejemplo, porque esté aumentando la clona que está produciendo la disfunción en estos pacientes que no tengan el CD55 o CD59. También es importante evaluar marcadores como la LDH, que cuando está elevada más de 1.5 veces de forma persistente, con uno o múltiples síntomas, tiene mayor mortalidad. La mortalidad en estos pacientes que tienen este marcador con uno o múltiples síntomas es de 5 veces más. De ahí que es importante identificarlo porque podría ser una justificación para iniciar tratamiento anticomplemento en estos pacientes. Hablando del daño renal en específico, el compromiso es principalmente tubular. Puede ser recurrente en casos de hemólisis intermitente.
Ahora, en los casos crónicos subclínicos puede haber dado un daño que no se identifica al principio y que se puede diagnosticar tardíamente, ya en estadios avanzados de la insuficiencia renal. Es fundamental la biopsia renal para hacer el diagnóstico y para establecer el pronóstico. Ojo, algunos pacientes pueden ser incluso infartos renales y algunos pacientes también pueden hacer trombosis de las venas renales, lo cual empeora el pronóstico. ¿Cómo es el daño crónico generalmente en estos pacientes? Pues hay una hemólisis crónica o recurrente, eso consume la aptoglobina en nuestro sistema circulatorio, esa aptoglobina consumida hace que la hemoglobina quede libre y se filtre por el riñón, esa hemoglobina filtrada va a intentar reabsorberse y obviamente nos va a producir una sobrecarga de hierro en esas células tubulares renales y en el intersticio, llevándonos a un daño tubular difuso, pero principalmente en el túbulo proximal por un acúmulo de hemosiderina que nos produce una fibrosis crónica en estos pacientes. Eso, como afecta a los túbulos, nos produce alteraciones en la concentración de la orina, nos produce alteraciones en el manejo del sodio, en la acidificación de la orina y en el sedimento urinario. Que generalmente es limpio, pero ojo, acuérdense que la tirilla de sangre puede ser positiva, así que sea el sedimento urinario limpio. Entonces esto nos lleva a hipostenuria, que se puede manifestar por poliuria, por lacturia o nicturia, a una acidosis tubular renal tipo 2, a un síndrome de Fanconi adquirido, a cilindros pigmentados, que pueden verse a veces en el citoquímico, a hemosideruria y a una tirilla para sangre positiva con eritrocitos negativos en el sedimento. Aquí para resaltar que el túbulo proximal es la estructura más afectada en estos pacientes que sufren daño renal crónico por HPN y nos produce disfunción, llevándonos al síndrome de Fanconi, que se caracteriza por disfunción del túbulo proximal con glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia y una acidosis tubular tipo 2 que se produce por una alteración en la reabsorción del bicarbonato. También un marcador es la hemoglobinuria en estos pacientes y ojo, la hemoglobinuria está presente en el 26% al inicio de la enfermedad, en el 62% en la evolución de la enfermedad. Puede no ser evidente al principio si no se hacen las pruebas específicas para eso. Entonces es muy importante que si lo sospechamos, pidamos las pruebas de hemoglobinuria y si las documentamos es una indicación de realizar tamización a ese paciente para HPN. Es decir, hay que tamizarlo si encontramos hemoglobinuria. Entonces aquí para resaltar que en la orina, sobre todo en la primera orina de la mañana, podemos hacer pruebas para documentar si hay hemosiderina o no en la orina. Ahora en la falla renal es muy importante que el compromiso, ya sabemos que es muy frecuente, pero puede ser una AQI recurrente que puede requerir diálisis o puede ser, en la mayoría de los casos, como lo vimos, una enfermedad renal crónica progresiva. Y muchos de ellos, hasta el 20%, con un estado avanzado de la enfermedad. También tenemos pacientes que hacen AQI repetitiva sobre enfermedad renal crónica que ya venía progresiva. Ojo, puede ser la primera manifestación clínica de la enfermedad, puede ser totalmente asintomática y no diagnosticarse si no lo sospechamos, y esto generalmente pasa desapercibido por muchos años. Para eso es fundamental sospecharlo. Obviamente podemos tener un daño tubular, que es el blanco del HPN principalmente, y puede ser agudo, y se manifestaría con necrosis tubular aguda y necrosis papilar, o un daño crónico que se manifestaría por una nefritis tubulointersticial crónico con fibrosis y atrofia tubular. Para eso es fundamental entonces en la biopsia y con la sospecha clínica hacer tinciones para documentar la sobrecarga de hierro en los túbulos de estos pacientes y hacer tinciones para hemosiderina, tanto en los túbulos como en los glomérulos, como lo ilustro en estas imágenes. También una herramienta que está cogiendo auge en los últimos años es la resonancia magnética, donde la resonancia magnética, cuando se sospecha la enfermedad en estos pacientes, nos puede documentar si estos riñones del paciente que se le sospecha tienen o no sobrecarga de hierro, y obviamente si tienen sobrecarga de hierro, pues procederíamos a hacer la biopsia ya con una sospecha mayor y pudiéramos diagnosticar la enfermedad solicitando el tamizaje con la citometría de flujo, donde se documenta el CD55 y el CD59. Como mensajes para la casa, entonces tenemos que las enfermedades que les hablé hoy es una alteración en la regulación del complemento que pueden causar SHUA o HPN con una alta mortalidad que de no ser documentadas puede tener muchos problemas para el paciente. Los riñones son blancos de ambas enfermedades, puede haber un daño agudo o crónico. Sospechar la enfermedad renal crónica por SHUA en estos pacientes, antecedente de mano aclarada, MAD recurrente, historia familiar de MAD con consumo de C3, MAD que lleva a la enfermedad renal crónica terminal, MAD con hipertensión severa o maligna, recurrencia de MAD en el injerto renal. Y sospechar la HPN con enfermedad renal crónica en pacientes que tienen anemia hemolítica de causa no aclarada, eventos de trombosis, aplasia medular, hemoglobinuria o hemosideruria o evidencia de acumulación de hierro documentada por biopsia o por resonancia magnética.
Muchas gracias, quedo atento a las preguntas y dudas que tenga.